Hola de nuevo, vamos a ver ahora el último de los videos de epitelio. Y vamos a hablar específicamente del epitelio glandular. Acuérdense que el epitelio lo podemos clasificar en epitelio de revestimiento y glandular. En cuanto al glandular, primero tenemos que recordar qué es una glándula. Una glándula es una célula, puede ser unicelular o un grupo de células, cuya función principal es secretar alguna sustancia. A su vez, las glándulas pueden ser endocrinas o exócrinas. Nosotros ahora vamos a hablar solamente de las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas tienen una particularidad de tener un conducto excretor. Entonces van a volcar su secreción a una luz. En cambio, las glándulas endocrinas, que lo vamos a ver con sistema endocrino mucho más adelante, vuelcan su producción principalmente a la sangre. Esa producción es de hormonas. En este caso no. En este caso vamos a tener una parte de la glándula que es la que va a formar esa secreción, que allá vamos a ver cuál es, y conductos excretores que forman parte de ese órgano que van a llevar a la secreción a otro lugar. Excepto en las glándulas unicelulares, donde la misma célula, no va a haber conducto porque estamos hablando de una célula, es la que produce la secreción y la vuelca directamente a una luz. ¿Qué es secretar? Acuérdense que es muy diferente a excretar. Lo que se excretan son cosas que no sirven, en cambio la secreción es alguna sustancia que se forma dentro de la célula es como una fábrica de esa sustancia, al volcarse para producir algún efecto cercano o lejano en otra célula blanco, ¿no? En general, todas las glándulas pueden tener dos tipos de secreción. Una secreción constitutiva, donde la producción se va haciendo continuamente, sin ningún estímulo, y otras que son reguladas, que son la mayoría, donde tenemos células que ante un estímulo en particular están produciendo como respuesta un tipo de secreción. Bien, acá lo que les contaba de los dos tipos de glándulas. Fíjense, en esta, que es la glándula endocrina, nosotros no encontramos conductos excretores, sino que tenemos una gran vascularización, o sea, una gran cantidad de vasos que van a permitir que todo lo que se produzca en esta glándula se vuelque a los vasos y alcance órganos blancos que están más lejos. En cambio, en la glándula exocrina vamos a tener una parte de la glándula que está produciendo esa secreción y un conducto excretor que va a hacer que la secreción formada se vuelque a una luz. Entonces acá esta secreción va a actuar muy cerquita de la glándula. Según el tipo de secreción, las glándulas exócrinas, no las endocrinas, allá ahora voy a empezar a hablar solo de las glándulas exócrinas, pueden clasificarse en tres tipos. Las merocrinas van a volcar esa secreción por el mecanismo de exocitosis. Recuerden, vesículas que se funden con la membrana plasmática y vuelcan el contenido al exterior. En este caso no tenemos ninguna pérdida de sustancia de la célula. O sea, la célula, una vez que secreta, queda totalmente normal. Ejemplo clásico de esto es la glándula sudorípara. La mayoría de las glándulas sudoríparas. Otro tipo de secreción es la apócrina. ¿Qué pasa en la apócrina? Cada vez que se produce la secreción, se va una parte del citoplasma con esa secreción. Y el ejemplo es la glándula mamaria, en el momento que se está produciendo la leche materna. Fíjense que acá se está produciendo, pero en un momento parte del citoplasma se corta para que se vuelque junto con la secreción. Y por último tenemos las holócrinas, donde se pierde la célula entera. Y este es el ejemplo típico, la glándula sebácea. En este caso, esta célula se va a perder porque se está secretando todo el material junto con la célula. Obviamente, nosotros en la parte más basal de la glándula vamos a tener células madre que van a estar produciendo nuevas células constantemente. Bien,
A su vez, podemos clasificar a las glándulas exócrinas en unicelulares o multicelulares. Las unicelulares va a ser una sola célula que va a ser esa misma célula una fábrica que va a producir alguna secreción. Y el ejemplo en el ser humano es la célula caliciforme, que fíjense que dentro de un epitelio de revestimiento vamos a encontrar un tipo de célula que es diferente. Y es esta, después la vamos a estudiar muchísimo más en detalle cuando vayamos a tubo digestivo más adelante, pero es una célula que tiene forma de cáliz, como de copa, y en la superficie más luminal, llegando a la cara más luminal o la cara libre, se va a encontrar la parte secretora. Lo que secreta es mucina, entonces se va a ver como un espacio vacío. Las multicelulares están compuestas por muchas células y ahí sí vamos a encontrar por un lado adenómeros y por el otro lado los conductos excretores. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Cómo clasificamos a las multicelulares? Por un lado tenemos las simples y las compuestas, y esto tiene que ver con el conducto excretor si está ramificado o no. Y de acuerdo a los adenómeros, que son los que producen la secreción que se va a volcar a la luz, pueden ser tubulares, alveolares o acinosas. Fíjense, esta formita es acinar. Esto es túbulo acinar porque es una combinación de las tubulares, que son estas, que forman un tubito, y esta sería como un tubito, pero con una superficie más gordita en el extremo. Eso es túbulo acinar o acinosa. La clasificación más importante es esta, para las multicelulares, según su secreción. Según la secreción pueden ser mucosas, serosas o mixtas. Y esto es muy importante porque lo podemos diferenciar en el microscopio óptico. En las mucosas que vemos células con gotas de mucina, el moco es mucina, que por el mismo proceso del corte histológico, yo siempre que me refiero al microscopio estoy hablando de la técnica corte histológico, debido a la composición de la mucina, se lava en la técnica del corte histológico y va a quedar como más clara. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y se van a dar cuenta. Las serosas tienen una secreción más proteica, muy proteica, entonces se va a ver de un color muchísimo más rosado fuerte. Y las mixtas van a ser una combinación de las dos, pero no es que van a estar mezcladas, sino que van a ser mucosas con un borde que se va a ver más oscuro, que se denomina medialuna serosa. Vamos a fijarnos en esta imagen que se ve muy claro. Fíjense que acá lo que estamos viendo son espacios que parecen como vacíos. Estos espacios que parecen como vacíos, en realidad alguna vez tuvieron mucina, pero como les dije, por la técnica del corte histológico, como la mucina es lípida, tiene un componente lipídico muy grande, va a aparecer como vacía, se va a ver como rosa clarito. En cambio, acá lo que vemos son los acinos más oscuros. A ver, quiero ver algún acino. Acá, por ejemplo, fíjense. El acino es un compuesto de varias células. No se confundan con esto. Fíjense que la coloración es distinta. Esto es un conducto excretor, al igual que este. Acá vemos un acino muy bien. Estos acinos son serosos. Fíjense que estamos viendo un componente bien acidófilo que es un rosado mucho más oscuro. En esta imagen acá estamos viendo varios acinos que son mucosos, pero fíjense, en este se ve perfecto, en algunos hay una media luna, en realidad, que se ve más oscura.
Esas son las medialunas cerosas y esto es típico de un grupo de glándulas salivales que tienen el epitelio justamente mixto. Bien, ¿qué nos tenemos que acordar de esta clase? Definición y las diferentes clasificaciones del tejido glandular exócrino, pero principalmente según el tipo de secreción. Y tenemos que poder identificar cada una de las partes del epitelio de estas glándulas exócrinas multicelulares. O sea, tenemos que poder identificar el conducto excretor, que el conducto excretor es siempre cúbico, simple. Por lo tanto, si nosotros estamos en un epitelio glandular, podemos identificar este tipo de células, siempre vamos a buscar los conductos excretores para asegurarnos que es una glándula exócrina y vamos a ver, fíjense, núcleos bien redondos. En algunos casos se ve la luz, como acá, pero en otros casos no, porque depende, acá se ve la luz, depende cómo está cortado el conducto, y siempre son células cúbicas. En cambio, el resto de la glándula va a tener estos adenómeros, que son estos conjuntos de células que están desembocando justamente en un conducto excretor. En todos los órganos, eso lo vamos a ver más en órganos, pero los conductos se van uniendo para hacer cada vez un conducto más grande y terminar en uno o varios, pero poquitos conductos excretores mayores, ¿no? Entonces eso es lo que se tienen que acordar. Después vamos a ver en la práctica algunas imágenes para que puedan identificarlo. Recuerden de nuevo la guía, que es obligatoria, la bibliografía recomendada es la que está subida, pero pueden estudiar de cualquier libro de histología. Y muchísimas gracias.